Este proceso transformador de la energía es bidireccional. Va de arriba abajo hasta llegar a la sangre y de abajo arriba. Esperad, es que quiero poneros un poco otra vez la imagen para... O sea, nosotros desde las capas más externas estamos constantemente bombardeados por la energía solar. Por ejemplo, ahora con este cambio, que ya os digo que es normal, de fisiología planetaria que estamos haciendo y del sistema solar. Bueno, oyes hablar a los físicos y hablan de las tormentas solares y no sé, parece que tengamos que hacer... Las tormentas solares son fisiología normal del Sol. Y nosotros estamos bombardeados constantemente por nuestras capas más exteriores de todos los iones que llegan desde el Sol a la magnetosfera terrestre y desde la magnetosfera terrestre a todos los seres vivos que estamos en ella. Yo me refiero ahora a la especie humana, pero a las demás especies igual. Entonces, esta energía que es de altísima vibración, que nos llega a las capas más externas, gracias a los chakras que actúan como transformadores, un transformador eléctrico lo que hace es convertir un tipo de tensión de un voltaje en otro de más pequeño, para que no se te queme el aparato. Pues en nosotros pasa exactamente igual. Entonces, esto va demultiplicándose y el último eslabón es pasar del cuerpo etérico al cuerpo físico, que el cambio de energía, porque ya sabéis que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues, que en este principio sí que creo, en otros de la termodinámica no, pero en este sí, pues en realidad cuando se pasa el paso de la energía del cuerpo etérico al cuerpo físico es gracias al eje neuroendocrino y esto se traduce pues en una función del sistema nervioso, en una orden nerviosa, hormonal, que afecta a las células. Vale, esto, quería tener la imagen para decir esto. Entonces, el proceso transformador es bidireccional, va de arriba abajo, pero también de abajo arriba, es decir, en esta pila que decía que somos, nosotros captamos energía telúrica, aparte de por el primer chakra, que está hacia aquí, también por unos que tenemos en las plantas de los pies, también a través de los alimentos, porque ahora se empieza a hablar de alimentación energética, pero como siempre siguen los criterios sobre las cosas, van siguiendo, no tendremos un poco de agüita. Bueno, van siguiendo los procesos de pensamiento que hay en cada parte. O sea, hemos empezado a dar importancia a la alimentación, pero después sí, por favor, gracias. Perdón. Es que de tanto hablar se me seca la cara. Ahora he perdido el hilo. Así. Los alimentos, la gente, por ejemplo, todavía se enseña, la gran parte de dietética que ahora se enseña, es básicamente teniendo en cuenta los nutrientes químicos que se pueden ver, que si proteínas, que si tal, que si vitaminas, pero hay muy poca gente que hable, aunque sí que la hay, de la parte energética. Es que cada alimento pasa igual que con nosotros. Cada alimento, aparte de la cuestión puramente física, tiene su campo energético. Y varía si se ha respetado el proceso de maduración, con lo cual tienen las condiciones organolépticas y nutritivas correctas, o no, y si se ha cultivado biológicamente o no. Porque ahora se hacen auténticas barbaridades de coger frutos verdes que se maduran por química en un día en una cámara. Claro, aquello no es nada, aquello nos enferma. Luego también hay que decir que no hay que ser fanático y que también es muy importante, no solamente, quiero decir que uno no se tiene que obsesionar con esto, o sea, hay que procurar coger lo mejor de lo que tengas al lado, pero tampoco angustiarte porque ahora está todo muy manipulado, porque entre otras cosas, nosotros, la vida es un proceso de alquimia, y nuestra mente tiene mucha importancia. Entonces, si nosotros comemos agradeciendo el alimento y conscientemente, dijéramos, aquel alimento que en un principio podría ser nocivo, yo creo que cambia su cualidad energética y te sienta mejor que si no lo comes de esta manera.
Es decir, la llave siempre la tenemos nosotros. Es importante. Vale, entonces, el proceso transformador este es de arriba abajo y de abajo arriba, y un pensamiento que es muy mío es la energía de los alimentos, tanto las corrientes telúricas, llegan a la sangre. O sea, la energía de arriba llega hasta la sangre, la de la tierra, más material, también. Entonces, mediante el sistema circulatorio, cada célula de nuestro cuerpo recibe e integra energía de doble polaridad. La solar, de polaridad positiva o yang, según la medicina china, y la telúrica, de polaridad negativa o yin. Vemos, pues, como todos los tejidos que forman parte de nuestro cuerpo físico no solamente se alimentan de oxígeno, glucosa y todo lo que aprendemos en general, sino también de energías vibracionales superiores, que son las que confieren a la forma física las propiedades de la vida y la manifestación creadora. La salud, por tanto, en realidad consiste en un equilibrio de todo nuestro sistema energético y en todas sus partes, por la parte física, el nivel emocional, el nivel mental y el nivel trascendente o espiritual de la persona, y también con las fuerzas de la naturaleza. Es decir, cuando una persona está bien posicionada, está bien alineada en los distintos niveles del ser, ¿qué pasa? Que de manera natural uno se siente bien, sabe respetar lo que tiene al lado y además ve esta conexión con lo que tiene al lado. O sea, yo cuando veo que ahora que nos consideramos muy civilizados, resulta que llamábamos salvajes a los indios, y cuando ves la actitud que tenían los indios y muchas culturas antiguas, que antes de que solo cazaban para alimentarse, que se conectaban con el espíritu del animal antes de matarlo, que trataban con amor al planeta Tierra. Claro, y nosotros que hacemos todas estas, en el fondo estamos violando a la naturaleza y nos consideramos civilizados, esto hay que cambiarlo porque la desorganización que tenemos es fruto de todos estos siglos, en el fondo, de ignorancia, porque para mí la ignorancia es el origen de todos los males, pero claro, hemos montado un desorden gravísimo en el planeta que entiendo que este cambio de paradigma nos tiene que servir para volver al orden. De hecho, la teoría del caos dice esto, que en el máximo caos existen unas sustancias que son los atractores, es decir, que nosotros podemos llegar a actuar como atractores, que son los que guardan la memoria armónica del sistema, y a partir de ello se vuelve a generar el orden. Por tanto, podemos inferir que las enfermedades en su origen remoto no son físicas. En primera instancia se alteraría el flujo de energía, y si esto continúa, pues a posteriori se traduce en desequilibrios neuroendocrinos y en las patologías físicas tal y como las conocemos. De hecho, yo que, como os he dicho, trabajo globalmente y sobre todo percibo el campo energético y trabajo con él, me vienen muchas personas que me dicen: mire, yo no me encuentro bien, pero todos los análisis me dan que estoy bien. Sí, yo le miro el campo energético y evidentemente tiene problemas en el campo energético. Y si me voy más allá, ¿qué organiza? Pues claro, ya veo su vida, veo las historias personales que pueden influir en esto, etcétera, etcétera. Es decir, que si implantamos este conocimiento, la medicina más preventiva que podemos hacer es precisamente ir a lo invisible. Porque si ya organizamos las cosas a partir de que cuando vamos teniendo la cultura de que nuestras emociones debemos expresarlas, de que podemos aprender a tener control del pensamiento, podemos interactuar, tener herramientas, enseñar a cómo afrontar las distintas situaciones de la vida, que aquí todos somos humanos, nadie somos perfectos y todo en un momento dado, por mucho que uno tenga mucho conocimiento, pero hay cosas que nos impactan, aquí nadie es más que nadie. Pues lo que sí es verdad que podemos tener esta cultura nueva, que es lo que estamos empezando a organizar, de tener estrategias, de saber que esto es importante y de saber sobre todo que ahí se genera la causa de la mayor, bueno, para mí de todas, las enfermedades físicas, porque el cuerpo físico simplemente
es la materialización de todo lo demás y está absolutamente sujeto a todo lo demás. Por eso, cuando el organismo humano está debilitado o desequilibrado, oscila en una frecuencia no armónica o subarmónica. Y esta frecuencia anómala refleja el estado general de equilibrio energético celular. Entonces, hay a veces una persona, pues por sí misma, va resolviendo sus problemas y por tanto su frecuencia vuelve a ser normal. Ahora bien, cuando hay cosas que nos impactan o somos incapaces de resolverla o vamos llenándolas con cosas que no, cada vez vamos aumentando más todo el peso que llevamos encima de distintas cosas que nos puedan alterar, pues al final el equilibrio se rompe y entonces es cuando necesitamos pues de las distintas herramientas. En este caso yo hablo de la automedicina, pero de cualquier aproximación médica, terapéutica, porque en el fondo la vida se ordena por el principio de resonancia de la física. Es decir, esto es absurdo que existan competencias y competitividades y cosas de estas, porque cada persona en realidad es dirigida por su frecuencia al terapeuta, al médico que resuena con él, y viceversa. Cada médico o terapeuta atrae a las personas que resuenan con él. Si alguien se pierde, no te preocupes, que ya haremos el pulimiento porque se irá con otra persona o lo que sea. Actualmente se evidencia la progresiva activación de ciertos chakras que, armonizándose con las energías cósmicas intra y extraplanetarias, sirven para el desarrollo del llamado consciente derecho, que son estímulo de capacidades cognitivas de orden superior, la expansión de la conciencia. Mirad, ya os he dicho que yo no sé si alguien de vosotros ha leído libros de Trigueirinho. Trigueirinho es un brasileño, una persona de Brasil, bueno, que tiene muchísimos libros, pero que en los años 90 y algo, por lo menos yo tuve el acceso a estos libros, y habla evidentemente de centros de energía del planeta, etcétera, etcétera, o sea, de todo este orden que ahora está sucediendo. Y él hablaba del consciente derecho, pero es que yo lo he experimentado, o sea, a lo largo de todas estas más de 2 décadas que estoy trabajando sobre el campo energético humano, hay como 3 chakras que están cambiando, pero además porque están recibiendo, porque estamos en sincronía por esta unión que tenemos con centros planetarios que están activándose. Antes, por ejemplo, en la era de Piscis, la mayor parte de energía cósmica que llegaba al planeta Tierra llegaba a través del Tíbet, de los Himalayas. Ahora, en la era de Acuario, llega a través de los Andes, a un centro que se llama Miztitlán. De esto hablan los libros de Trigueirinho. Y que sirven precisamente para aumentar el consciente derecho. Estas capacidades de consciencia, hacer expansión de la conciencia. Entonces, yo realmente, todo lo que hago va encaminado a esto, tanto dentro del despacho como he montado unos cursos muy sencillos, que son con unas prácticas que se hacen de mes a mes y donde tú vas desarrollando la consciencia, pero libremente, orientalmente, es decir, no es que se te imponga nada, es que tú desarrollas introspectando. Lo que tenemos que hacer ahora la humanidad, lo que nos exige el cambio de paradigma que estamos haciendo, es introspectar, es conocernos. O sea, yo tengo también un proyecto educativo que he hablado en mi país de esto, de montarlo, y estoy en contacto con Pedagogía 3000, que no sé si alguien de aquí lo conoce, una antropóloga francesa, Noémie Paimal, está haciendo también un método educativo porque los niños que vienen hoy en día ya tienen otras capacidades, no les sirve la escuela convencional y por tanto se trata de que no los ahoguemos, sino que puedan salir, pero además los adultos que tenemos cosas ahogadas que también las podamos expandir, porque el poder personal básicamente lo tenemos. El poder lo tenemos nosotros, o sea, lo que yo hago es trabajar, y creo que es la función de un médico dentro de lo que es la visión ontomédica, es de que la persona descubra y potencie y por tanto expanda su poder personal. Y esto se hace a través de
la consciencia, no hay otra, es introspectar y ampliar la profundidad de mirada respecto a las cosas. Porque claro, mi visión de futuro es que la automedicina esté en la formación reglada universitaria dentro de medicina, que de hecho ya hubiera estado si no fuera por los recortes. O sea, ya hace 3 años que dentro de en la Universidad de Barcelona, que se está dando los posgrados o los másters de medicina natural, pues bueno, era la vía para entrar, pero yo creo que debía entrar por la puerta grande, porque es que este concepto es el que necesitamos ahora. Y lo demás, además, hay que respetar lo que hay, no se trata de decir esto no sirve, sino venimos de aquí, ahora tenemos estos nuevos conocimientos, pues vamos a ver cómo lo integramos todo, hay cosas que se van a dejar, otras que se van a implementar. Porque además no hay ninguna persona que ella por sí misma lo sepa todo. Es la riqueza del conjunto de las aportaciones de cada uno que podemos de verdad hacer primero, lo tenemos que realizar nosotros, un cambio, un salto como personas, pero luego todo lo que nuestra vida comporta, el conocimiento de la época, las ciencias, todo. En ontomedicina, bajo una formación científica y filosófica común, cada profesional puede utilizar además diferentes herramientas terapéuticas apropiadas al caso. La medicina, que esto es lo que yo reivindico, además de una ciencia, es un arte, que globalmente se ha perdido. Yo reivindico la ars médica. Es aquella cosa específica de cada uno, aquella parte de creación donde uno, basándose en sus conocimientos, pero dejándose fluir desde sus intuiciones y los nuevos conocimientos, hace con su profesión, que además tiene que ser dirigida personalizadamente a cada uno. Aunque globalmente como humanos tenemos cosas parecidas, de hecho cada uno de nosotros es distinto. Hay que respetar esta individualidad. Por tanto, reivindico que cada médico tiene su propio arte y que debe ejercerlo. Hay unas connotaciones específicas de este método. Por lo que respecta al médico, la finalidad para mí es dirigir la persona al centro de sí misma, es decir, que conozca su poder personal, porque además hoy en día el poder es una palabra muy mal utilizada. La gente que habla de poder pues por un cargo político, esto son tonterías, hoy lo tienes y mañana puedes dejar de tener. El auténtico poder está en uno. Y además todos y cada uno de nosotros tenemos un enorme poder, somos seres maravillosos, muchísimo más de lo que nos creemos, pero necesitamos enfrentar nuestra sombra. Entonces, ¿cómo se hace esto de dirigir a la persona? Pues proporcionándole las herramientas apropiadas a cada caso, para recomponer, según sea necesario, las pautas mentales, emocionales o físicas alteradas, ya que se tratan todos los niveles concomitantemente. Todo esto desde una actitud de respeto esencial, si bien naturalmente manteniendo la autoridad terapéutica. Porque claro, si yo me pongo a llorar con una persona, no le arreglo nada. Es decir, actualmente, que he hecho, he pasado el de antes, perdón, Vale, ¿qué herramientas terapéuticas utilizo? Pues primero, para mí, en mi método, la verdad es que es muy importante la primera visita y es muy exhaustiva. O sea, a mí la historia clínica convencional es lo que hago al final de todo. Lo primero empiezo conociendo a la persona y haciendo toda su historia afectiva. A partir de ahí la estoy diseccionando mientras habla y veo por dónde está el problema y por dónde puede ir la solución. Entonces, lo primero es establecer un puente de comunicación basado en el respeto y el amor esenciales. Utilizo lo que yo he llamado la psicoterapia de sentido común, que en el fondo es como un diálogo terapéutico, que a la vez que le estoy haciendo la entrevista, yo ya le estoy haciendo terapia. La terapia floral, esto pues yo fui de los médicos pioneros de aquí hace pues tantos años,
está muy bien, pero también pienso que desgraciadamente la terapia floral se ha banalizado mucho. Hoy día las esteticistas tienen terapias florales y todo esto. Y hay muchos especímenes, ni que sean famosos, que no tienen ni carga energética, que están en el mercado. La terapia floral bien hecha, además, las esencias no pueden estar como un tetrabric allí, no hay sustancia química, pero hay una información en el agua. Entonces, esta información puede ser agredida o cambiar según cómo uno lo tenga. O sea, esto es una cosa que requiere un mimo y un conocimiento, y desgraciadamente, pues también esto se ha convertido en un negocio. Es decir, no es... claro que hay gente que lo utiliza bien, pero también hay que decir que esto tiene un espacio concreto de acción. Es decir, esto trabaja en el nivel de las emociones y ayuda en el estado anímico normal. Pero hay gente que se cree que va a tratar una depresión profunda con terapia floral. Pues no, esto no se trata, ni es lo indicado. O sea, entonces hay que saber darlo. En niños funcionan muy bien. La homeopatía también puntualmente. Y esto lo digo no porque desprecie, al contrario, estas dos terapias. Ambas se basan, porque hay muchos prejuicios intra y extraacadémicos, pero obedecen a la ignorancia. Estas dos terapias, cuando se hacen de manera seria, están basadas en la memoria del agua, que además ahora ya sabemos que Masaru Emoto, que además lo conozco personalmente, ha demostrado la memoria del agua, y además con fotos, es decir, que no hay vuelta de hoja. Por tanto, el que yo las utilice poco simplemente es porque me voy a frecuencias superiores con lo que hago, pero no porque yo de alguna manera recrimine, ni muchísimo menos. Sobre todo, para mí la terapia floral fue un amor a primera vista. Y yo además aquí, en aquel grupito que os he dicho antes, que hacíamos en la Escuela de Medicina Vibracional Nestina, estuve con una de las personas con las que estábamos, era un botánico alemán, Andreas Korte, que fue el primero que aquí hizo esencias del Amazonas y de cristales y estas cosas, aparte de las típicas del sistema de Eduard Bach. Y la verdad es que él las hacía con cristales de cuarzo sin cortar las flores, porque yo cuando lo vi, como las adoro, pensé, ostras, si esto se pone de moda vamos a acabar con las flores del planeta. Y sin embargo, hay formas de hacerlo conservando la información energética de campo sin necesidad de cortar la flor, que me parece infinitamente más bueno. Entonces, hago mucha pedagogía de la salud, es decir, como el tratamiento es personalizado, pues a cada persona según requiere le enseño métodos de control mental. Por ejemplo, tengo uno típico, el psicontrol, respiración, el deep-breathing, dietoterapia o rectificación de hábitos de vida o engramas, es decir, formas de reaccionar psicoemocionales alterados, específicos a cada caso. Porque claro, también mucha gente que venía al principio a mi despacho decía, no, es que me han dicho que todo tengo nervios y que me relaje, pero sí, ¿cómo? Digo, bueno, ya te enseño yo cómo. Entonces, sesiones de armonización energética, que esto es una cosa que he creado yo, que por lo visto con pacientes que hacen, ¿cómo se llama esta? Reiki, se ve que se parece, bueno, será parecido. El caso es que en mi caso es algo que lo creé yo y esto es muy potente, porque como os he dicho, percibo el campo, no porque yo sea nadie especial, cualquiera de nosotros lo puede hacer porque es potencial humano, simplemente. Entonces, es un trabajo como muy sagrado que se hace desde y con la consciencia. Y de verdad que tengo casos clínicos, es mi faceta como sanadora, dijéramos. O sea, yo combino los dos aspectos, pero en realidad, en el fondo todo es lo mismo, es sanación, ¿no? Es curación, sanación, digámosle como queramos. Esto es muy importante porque son curativas y evolutivas. Por ejemplo, a mí cuando me vienen personas, me han venido ahora personas con intentos de suicidio, estas personas no están para hacer mi primera historia clínica que puede durar 3 horas o más. Estas personas no aguantarían esto. Entonces, un tratamiento de shock para ellas es hacerles una sesión de estas 3 días seguidos. Y en 3 días, no más, hacen un declive. Y entonces puedo empezar
hacer el tratamiento normal que haría con cualquier persona. Y es realmente muy bueno, muy potente. Y en personas que están sanas es evolutivo, porque ya os digo que aquí hay una correspondencia con distintos centros planetarios que están en combinación con los distintos chakras. El EMDR, que son las siglas inglesas, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, quiere decir desensibilización y reprocesamiento, se refiere del trauma psicológico a través de movimientos oculares, pero no solo de movimientos oculares. No sé si lo conocéis. Esto es un abordaje psicoterapéutico buenísimo que en muy pocos años ha pasado, ya en el 2011 ya se le ha dado el aval basado en la evidencia científica, y este año la OMS ya dice que es el de elección para el tratamiento de estrés postraumático y trauma psicológico. Es impresionante. Y además es muy bueno, o sea, vienen personas que a lo mejor llevan traumas de hace 40 años y con EMDR se hace un reprocesamiento de la mente, hace un reprocesamiento del trauma en muy pocas sesiones. Y me adelanto a los casos clínicos porque viene ahora a colación. Por ejemplo, hay un protocolo de emergencia que se utiliza en catástrofes naturales y en sitios en conflictos bélicos del planeta. Es un protocolo de emergencia para esto. Este mes de junio a mí me llamó una ex paciente mía que vive ahora en España y se le había suicidado una hija. Y iba a estar solamente 2 días en Andorra. Entonces, ¿qué hice? Bueno, claro, como quería ver, y yo solo tenía 2 días, 2 visitas para poderle hacer. Esta persona, cuando llegó, lloraba, no tenía coordinación del pensamiento y llevaba, a pesar de tomarse somníferos, 15 días sin dormir. Después de la primera sesión, claro, dije, ¿qué voy a hacer? Un abordaje de emergencia, es que no puedo hacer otra cosa. Solamente tengo 2 visitas. El primer día salió serena. Las amigas que fueron a verla por la tarde se quedaron pasmadas de decir, uy, con qué serenidad hablas de tu hija, y ella les dijo, desde hoy, porque hasta hoy no podía. Durmió 5 horas ya, y al segundo día salió completamente serena, diciendo la frase lapidaria, ahora mi hija y yo nos hemos quedado en paz. No puedo entrar en el detalle de la visita, de todo el proceso, pero elaboró unas metáforas mentales de sanación absolutamente maravillosas, pero además a lo largo de, ya en la segunda visita, ya vio que volvería a la playa donde se había suicidado su hija, que además su cadena de relaciones de gente que la quería, que su primer deseo era aislarse, que es lo que pasa en estos casos, era que la implementaría y que además no se descuidaría del cuidado de sí misma. 2 sesiones. Esta señora le hemos evitado el que caiga en un estrés postraumático y una depresión profunda ante un trauma tan grave, y ahora, a partir de ahora su duelo lo hará desde la serenidad. Imaginaros qué ventaja. Primera, a esta persona le hemos ahorrado cantidad de sufrimiento, a su entorno orden y sufrimiento, a los sistemas sanitarios gasto. O sea, luego, yo ahora lo estoy potenciando mucho en la parte esta del trauma, ¿no? Pero cuidado, con los otros métodos de control mental, hacer que la persona se adueñe de sí misma, sea ella, nosotros asumamos nuestro poder si es que está en nosotros. O sea, es con todo esto, simplemente digo porque es realmente, he dejado de otras terapias que para mí son mucho más, son igualmente muy buenas, no puedo decir que no, pero es que esto es muy resolutivo. ¿Y cuál les he dicho que era mi primer lema? Máxima eficacia con el mínimo de riesgo, pero máxima eficacia. Receto libros, que es muy poco ortodoxo, ahora está de moda lo de los libros de autoayuda, pero hace 20 y pico de años, lo aseguro que no. Pero como yo soy muy lectora,
a veces pensaba, mira, este libro a esta persona le ayudaría porque así, y bueno, y empecé a recetar libros que no los tenían en Andorra, hice una lista, me fui a las librerías que había, digo, oye, a mí me interesa que recetéis, que tengáis estos libros porque yo los receto. Les hizo mucha gracia esto que recetara libros. A veces receto más libros que medicinas, pero a mí me ha venido me he encontrado a veces algún paciente por la calle que me dice, oye, ¿sabes aquel libro que recetaste? Me cambió la vida. Ya me parece bien. Las constelaciones familiares, que solamente desde el 99 que vino Bergelinger a Barcelona lo hizo, y yo lo conocí gracias a mi hermana, que fue una pionera de esto, Carmen Codina, y que con la que llevamos una investigación conjunta desde el 99, y que la primera revisión clínica que se ha hecho la hice yo, está colgado tanto en mi web como en la de en la Asociación Española de Constelaciones Familiares, que hice el seguimiento de 100 pacientes constelados por Carmen a lo largo de 5 años. Y entonces establecí una primera manera de reaccionar, diversas maneras de reaccionar de los pacientes ante una constelación. Si conocéis constelaciones, si no conocéis constelaciones y lo leéis os sonará muy raro. Si los conocéis, pues veréis las cosas porque están acompañados por casos clínicos. Es muy bueno porque yo hasta el año 99, con mi sistema terapéutico, pensaba que todo lo que tenía una persona dependía de uno mismo, que se lo había generado él. Cuando conocí las constelaciones de Bergelinger, me di cuenta de que limitador era mi pensamiento, porque me amplió el horizonte. Es evidente y es lógico que nosotros llevamos muchísima información del sistema y que hay cosas de las que nosotros podemos creer que somos los responsables y no, estamos conectados con parte de información de nuestro sistema y puede estar afectando esto a nuestra vida. Interactúo siempre que lo considere necesario con otros colegas, no me importa de qué orientación terapéutica, mientras sean conscientes de lo que hagan y eficaces. Y para mí el conocimiento suma y jamás resta. De hecho, creo que como colofón, existen tantos métodos como estados de conciencia y culturas. Cada cultura tiene su forma de enfermar y su forma de curarse. Este pensamiento yo lo tomé, siendo honesta, de Josep María Fericla, que también es una persona que contraviene mucho la psicología convencional, y me gustó. Esto solo lo ponía pues, cuando hablaba de la terapia floral, porque mucha gente pues, piensa que son tonterías. Y entonces, con este grupo que estábamos, esta foto es de este botánico que os decía, de Andreas Corte, donde se ve, esto es una foto Kirlian en un portaobjetos aumentado 100 veces en microscopio, donde se ve el campo natural de una gota de agua. Esto es la flor de la verbena y esto es una gota de esencia de verbena. Imaginaros qué cambio tan grande de campo energético. Y cada esencia tiene su campo. Ahora, de las esencias que están hechas con milfo, o sea, como se debe. Ya os he dicho que también hay mucha cosa por aquí pululando que no. Por lo que respecta al paciente, en ontomedicina se dice en agente de su propia salud. Ya os digo que estoy buscando una palabra, que no la encuentro, porque digo paciente por defecto de mi formación, pero, bueno, paciente viene de pazos, del que sufre, pero en realidad paciente, haciendo una extrapolación del que está así y piensa que en el modelo clásico convencional médico, la responsabilidad es del médico y las medicinas o del terapeuta y sus terapias. No, la responsabilidad es de cada uno. Claro que el profesional tiene la responsabilidad técnica, pero la responsabilidad de la salud y la vida de uno es de uno. Y esto es lo que hay que asumir, tenemos que hacernos mayorcitos. La persona adopta una actitud activa, responsable y adulta frente a su vida. Resumiendo, en ontomedicina se tratan enfermos y no enfermedades, y cada caso es un caso diferente. Se da una atención individualizada y específica, hay un tratamiento simultáneo de los distintos niveles del ser, rectificando los patrones patológicos y restableciendo los patrones de orden iniciales propios del estado de salud. Hay una participación consciente y activa de la persona y, muy importante, lo que yo llamo resultado del pensamiento cuántico,
y es que se contempla la enfermedad como un estado transitorio de desequilibrio, por el dinamismo de la vida que os he dicho. O sea, a veces cuando yo voluntariamente no suelo usar los diagnósticos convencionales, porque imaginaros, viene una persona, ahora sentirlo en vosotros. ¿Tienes fobia social? Te ha caído una losa encima. Pero si yo te digo, tienes una dificultad de relación con las personas, con los demás, con tu entorno, que es más ligero. Pero además expresa que esto se puede cambiar, se puede hacer. Pero fobia social. Y ya se quedan tranquilos diciendo que tienes la fobia social. Después hay que ver cómo lo reviertes, porque con pastillas no hay. De la persona, bueno, esto, la enfermedad es un estado transitorio de desequilibrio de la persona que es revertido por la positivación de su voluntad. Esto es lo más importante. Una persona que no quiera curarse no se curará jamás. De hecho, hay mucho victimismo suelto y el sistema lo potencia ahí. Una persona tiene que afirmarse en sí misma, y si ella tiene la voluntad de salir adelante, saldrá adelante. Incentivada por el médico o el terapeuta, que diseña un plan específico para ella con ayuda de las diferentes herramientas descritas. Y ahora os doy un caso clínico para que veáis cómo todas estas herramientas, cómo se pueden interactuar. Esta era una mujer de 33 años, profesional liberal, que acudió a la consulta en 2007 porque hacía 8 meses le diagnosticaron unos quistes en ambos ovarios, hecho a partir del cual, dadas las circunstancias que concurrían en ella, su momento vital acababa de ser, hacía 7 meses que había sido mamá de gemelos. La actitud del médico que quiere operarla de forma inmediata, es decir, el médico que le hace este diagnóstico le dice que automáticamente a esto hay que quitarlo. Claro, a ella le dicen esto, ¿qué piensa? Pues ya que piensa que el cáncer tiene algo malísimo y acaba de ser mamá de dos gemelitos. Entonces, esto le origina un auténtico descontrol en su vida, un terremoto, y la lleva a replantearse su vida. Entonces, mi orientación diagnóstica, gastritis, lógico, tercer chakra, con tanta emoción descolocada, tenía un síndrome de estrés postraumático, automática. ¿Qué tienes? Es el tercer chakra, es el que con el que hacemos el control mental de las emociones, es el que regula toda la energía digestiva, está relacionado con el páncreas, glancosa, diabéticos, emociones, y con el hígado. No et posis pedres al fetge, o no te pongas piedras en el hígado, que dice la cosa popular. Bueno, gastritis, síndrome de estrés postraumático causado por la forma, que es algo que critico, la comunicación médica hoy día convencional, por la forma en cómo se le dio el diagnóstico. Al proponer la cirugía de urgencia, dando a entender que era algo gravísimo. Síntomas de ansiedad y estrés general, insomnio, nerviosismo, irritabilidad, subsiguientes, por un lado, al parto gemelar con el consecuente cambio de vida, cuando por primera vez eres primípara y te llegan 2 niños, no veas, pero además también estaba agravado esto por la actitud poco comprensiva e irrespetuosa de algunos familiares, que queriéndola ayudar la agobiaban, no la dejaban que ella hiciera lo que ella quería hacer, y sobre todo era la familia del marido, que además es un clan, son muchísimos hermanos, una familia muy grande, y que a ella la tenían completamente agobiada. Y datos significativos de su historia afectiva: necesidad de afecto no cumplida en su infancia, burlas de los compañeros en la escuela por ser hija del profesor. En la adolescencia, por cambio de residencia, se encontró sin amigos y con sentimientos de no pertenencia. Buscaba, y ella me decía esto, está cogida de la historia clínica, buscaba banderas y no hallaba la mía. A los 18 años su madre le confesó que se casó embarazada de ella y quiso abortar. Magnífica la mamá, magnífico. De adulta, buena relación con los padres, aunque a veces tiene alguna fricción con el padre, pero desde que han nacido sus hijos es al revés. Tiene fricción con la madre y con el padre se lleva bien y no sabe por qué. Plan terapéutico: dieta de protección gástrica, desensibilización del estrés postraumático mediante EMDR o diversas técnicas psicoterapéuticas en función de su respuesta,
Entreno autocontrol mental, respiración consciente, etcétera, emplear por la paciente, cuya finalidad es la autogestión del estrés. De esta manera conseguimos dos grandes beneficios: reforzar la personalidad de la paciente y evitar dependencias medicamentosas ansiolíticos. Las sesiones de armonización energética para ir trabajando la información global del campo energético e incrementando el orden consciente. Constelación familiar por dos problemas, por los quistes ováricos y por la relación con la madre. Seguimiento terapéutico. Vamos siguiendo el plan establecido y nos vemos con una periodicidad de una vez al mes, ya que es la paciente la única que ella puede asumir en su contexto de vida. Pero en este caso no importa, porque esta paciente me llegó de uno de mis cursos y por tanto todo el tiempo ya sabía hacer el autocontrol mental, respiraciones, etcétera, y manejar la energía. Por tanto yo no tenía que invertir sesiones en enseñarle esto. O sea, en este caso, bueno, uno se tiene que adaptar a lo que hay, tanto por parte del médico como del paciente. Desde la segunda visita ya se aprecia una remisión de la ansiedad, así como de la gastritis. En mayo, recordad que era a finales de marzo, por tanto a los 2 meses, aproximadamente, todavía no, realiza su primera constelación donde se abordan los quistes ováricos. En el transcurso de la misma los acepta amorosamente, al día siguiente de la cual se despertó llorando como un bebé, con el sentimiento de nadie me quiere, es decir, había procesado a algo de su infancia, pensaba en sus padres, y después se quedó tranquila y tuvo la certitud de que esto era la eliminación física de la historia, de esto que ella guardaba, este sentimiento emocional. En sucesivas visitas hay una mejora general importante, y tras las vacaciones del verano, que entonces no la vi, y, es decir, imaginaros cuántas pocas visitas, pero sin embargo qué buena respuesta. Y ha restablecido la relación con su cuñada, y esto ha disminuido notablemente la tensión con la familia del marido. En octubre vuelve a remarcar que desde que ha dado a luz no está bien con su madre. Trabajamos con sesiones de armonización energética y MDR, y el día 20 de noviembre realiza una ecografía de control y han desaparecido los quistes ováricos. Por Navidad tiene muy buen ambiente familiar con las dos familias, la suya y la del marido. En junio del 2008 se hace la segunda constelación para mejorar la relación con la madre. Y ahora, fijaros bien, porque aquí se ve cómo funcionamos. Resultado, el padre, os recuerdo en su historia, primero ella tenía una dificultad de relación con el padre, pero y un poco así con la madre, y desde que y bien con la madre, entonces, desde que tuvo los gemelos fue al revés. Entonces, resultado de esta constelación, el padre tenía que recuperar a su madre, a la abuela paterna, que murió cuando tenía él 1 mes. Esto es muy importante. Cuando hay personas que se han quedado huérfanas de tan pequeñas, lo que se dice en lenguaje de constelación, a veces no han podido tomar el padre o la madre. Y entonces esto les queda como una raíz floja, y genera una problemática. Entonces, el padre tenía que recuperar a su madre, la abuela paterna, que murió cuando tenía 1 mes. Al colocar la abuela paterna y el padre poderla tomar, es decir, poder recibir su amor, cosa que se hace en la constelación, la paciente recupera a su madre. Es decir, esta chica estaba, por la información sistémica que tenía, después de ser madre, se quedó conectada con la historia de su padre. Esto le generó un mal rollo con su propia madre. ¿Y por qué? Porque al estar conectada con el padre, que no había tomado a su mamá, automáticamente, que me queda un poco técnico, que no había tomado a su mamá, pues entonces al padre poderla tomar, automáticamente se deshace este entuerto y ella puede volver a fluir bien con su madre. ¿Qué ha hecho esta constelación? Ha puesto bien al padre, ha puesto bien a esta chica y ha generado armonía en su estructura familiar. Y hay un acompañamiento en los cambios vitales positivos y alta. Entonces, por lo que respecta a la praxis médica, es una medicina preventiva, tiene bajo coste, se optimizan los recursos sanitarios al máximo, se deja de lado la medicina defensiva actual,
que solo se hacen pruebas y pruebas y cuesta una millonada y deja a los estados absolutamente empobrecidos. Se devuelve la relación médico-paciente al modelo humanístico de confianza y de respeto mutuo. Conclusiones generales. Hay que replantearse la educación general básica, dar contenidos polivalentes, no fragmentarios ni excluyentes, enseñar a pensar, estimular el potencial humano y educación en la consciencia trascendente. Hay que replantearse la medicina y la terapéutica. Hay una necesidad de ultrapasar el modelo terapéutico basado casi exclusivamente en la química y en la conducción mecanicista del ser humano, e integrar de manera armónica los nuevos descubrimientos en los diferentes campos del conocimiento, más allá de los límites ideológicos y o derivas del perverso modelo económico que está sesgando la investigación científica en este convulso y a la vez maravilloso inicio del siglo XXI, que, como dijo André Malraux, será espiritual o no será. Yo normalmente acabaría aquí la conferencia, pero como la primera vez que la di se celebraba los 100 años de la teoría de la relatividad y esta concepción se basa mucho en esto, una vez me encontré sincrónicamente o como se diga, o por resonancia, en una sala de espera donde vi enmarcado un pensamiento. Lo leí, me encantó, era de Einstein, pero además sincrónicamente es como, en el fondo, es un pensamiento que vendría a ser como un resumen de todo lo que os acabo de exponer, de toda esta visión mía. Un ser humano es parte de un todo al que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Este ser humano se ve a sí mismo, a sus pensamientos y sensaciones, como algo separado del resto, en una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es para nosotros como una cárcel que nos limita a nuestros deseos personales y a sentir afecto por unas pocas personas que nos son más próximas. Nuestra tarea debe consistir en liberarnos de esta cárcel, ampliando nuestros círculos de compasión, de modo que alberguen a todos los seres vivos y a toda la naturaleza en su esplendor. Hasta aquí.